estructuras ante la acción sísmica. Empezaremos por el comportamiento elástico o anelástico. Dentro de las estructuras podemos tener dos tipos. El elástico consiste en las deformaciones recuperables y el anelástico en las irrecuperables. El método elástico estaríamos hablando de nuestra línea diagonal, es decir, son nuestros método elástico, y anelástico es nuestra línea horizontal. Es decir, tenemos deformaciones recuperables y deformaciones irrecuperables ante la acción sísmica. Bien, el comportamiento anelástico, es decir, hablando de la ductilidad, todos los reglamentos, normativas, priorizan, ponen énfasis en el no colapso, es decir, aunque la estructura tenga graves daños, pero evitar la pérdida de vidas humanas. En el tramo horizontal de la gráfica tenemos una estructura sin rotura gracias a la ductilidad. El cálculo sísmico sin ductilidad, es decir, estamos hablando en el comportamiento elástico en esta línea inclinada, requerirá mayores esfuerzos, mientras que si optamos por en nuestro edificio tenga ductilidad, estaríamos considerando menores esfuerzos, pero sí tendríamos más exigencias constructivas en las uniones. Habrá que detallar esas uniones, habrá que crear articulaciones que permitan la ductilidad de nuestra estructura. También puede permitir giros. Y al tener ductilidad se permiten más deformaciones o derivas, es decir, el movimiento horizontal que se tenga de nuestra estructura será mayor. Definiendo ductilidad podemos tomarlo como lo opuesto a la fragilidad, pero si optamos por la ductilidad estaríamos requiriendo mayores requisitos, mayores exigencias constructivas. Es decir, necesitamos la capacidad de deformación sin romperse o sin plastificar nuestra estructura. ¿Cómo lo podemos hacer? Con rótulas plásticas, es decir, en el detallado de armado en acero o en la propia estructura de acero a 36 o a 50, tenemos que crear nuestras articulaciones plásticas. ¿Cómo podemos medir esta ductilidad? Se puede medir del 1 al 10, en una escala numérica, donde 1 sería sin ductilidad, donde tendríamos una estructura frágil, hasta la alta ductilidad con valor 10. O en el método americano, que la clasifica por letras. En este caso, de la A a la F, y lo mismo, sin ductilidad hasta la alta ductilidad. La rigidez de la estructura en el espectro de diseño sísmico. Bueno, tenemos estructuras más rígidas, con periodos fundamentales de vibración más altos. ¿Dónde tenemos esto? En la parte izquierda de nuestra gráfica. Si observamos en nuestra gráfica, en el eje X tenemos nuestro periodo en segundos y en el eje Y tenemos la aceleración de la gravedad. Y en esta parte tendríamos nuestras estructuras más rígidas, es decir, periodos fundamentales de vibración más bajos. Nuestros periodos estarían en una escala de 0, 1, 2, 3, pero con una aceleración mucho más alta, como podemos ver en esta gráfica hasta punto 36. Y si tratamos de ubicar en este espectro de diseño sísmico una estructura más deformable, es decir, más elástica, más plástica, la tendríamos en la zona de nuestra derecha, es decir, periodos fundamentales más altos. Nuestros periodos irían ya de los 7, 8, 9, 10 segundos, pero con una aceleración más baja si revisamos el eje Y. Bien, dentro de los métodos de cálculo que se han estado utilizando, pues el método clásico es el método de Jacobi, que consideraba los movimientos en ejes horizontales sin giros, es decir, este método lo podríamos utilizar en una estructura muy simétrica, sin considerar giros.
y con condensación. El método de Lanskos, el método FEST, se desarrollaron posteriormente. El método habitual, el de Lanskos, para cualquier estructura en general, y lo utiliza la mayoría del software en la actualidad. El método FEST, desarrollado en la Universidad de Massachusetts por el doctor Eric Polisi, es de los más rápidos. Podemos hacerlo en paralelo con otros procesos, aprovecha mejor nuestro software y nuestro equipo. También podremos hablar del diseño por capacidad resistente en los nudos. Y esto lo hemos escuchado como pilar fuerte y viga débil. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar los momentos que resisten los pilares junto con los momentos que resisten las vigas. Y dentro de estas sumas podremos hacer una división, el cual no debe ser mayor por algunas normativas. Algunas cambian entre de 1 a 1.5. Es decir, la división entre suma de momentos que resisten pilares y suma de momentos que resisten nuestras vigas. Una vez que se calculan las cargas sísmicas, estas hay que ampliarlas por su factor de resistencia o mayorarlas como lo dicen algunos reglamentos. Algunos reglamentos no piden mayorarla como la de España, como la de Estados Unidos o Colombia. Este coeficiente de mayoración o factor de resistencia se va actualizando, se va estudiando conforme al paso del tiempo y a la experiencia sísmica que tengan nuestros diversos países. Regresando a los espectros de respuesta sísmica, partimos de un espectro elástico, como ya habíamos visto. Tenemos aceleraciones muy altas, y si esto lo dividimos entre la ductilidad de nuestro proyecto, podremos tener aceleraciones más bajas. Es decir, al utilizar nuestro espectro de cálculo, notamos que podemos tener una aceleración más baja. Dentro de los criterios constructivos, al tener una estructura con más ductilidad, pues tenemos más exigencia, ¿no? Es decir, mayores longitudes de anclaje, más cuentas de acero. Si recordamos a pilares fuertes y vigas débiles, pues tendremos columnas más grandes, más robustas, con más armados que nuestras vigas. Con lo que respecta al armado fuerte acortante, lo que se trata de evitar es que las columnas fallen por cortante, es decir, que tengan una falla frágil. Lo que se prefiere en este caso es que la columna tenga una falla o una rotura por flexión, es decir, de forma plástica. Con esto nos podría ayudar o avisar nuestro elemento en qué está fallando. Bien, tenemos por este lado un ejemplo de un muro y una columna, con lo que se generan nuestros fenómenos de columnas cortas que requerirán mayor esfuerzo, mayor refuerzo en nuestros estribos, ya que tendremos momentos más grandes y tenemos que evitar una falla frágil. En el ejemplo de abajo, pues tenemos una columna, tenemos una escalera, un descanso, y nuestra columna ahora son dos, por lo que ya serían columnas cortas, y en el mismo caso necesitamos reforzar con estribos para tener una falla frágil. Bien, por lo que respecta a las paredes resistentes ante la acción sísmica, nuestros factores de rigidez en cada planta debemos de bajarlos. ¿Para qué bajarlos? Para que recojan bien nuestras cargas gravitacionales, para que podamos tener una adecuada transmisión de carga y con esto reducir ante fuerzas horizontales. Es decir, reducimos esa rigidez y tendremos una estructura más deformable, teniendo periodos fundamentales, bajando las aceleraciones. Es decir, metiendo al muro dentro de un rango dúctil.
La mayoría de los programas hacen este cálculo por el método de elementos finitos y esas pueden tener varias formas. Finalmente, el cortante basal o derivas. El cortante basal son reacciones en la cimentación provocadas por nuestras fuerzas sísmicas. Y aquí es donde tenemos una relación entre las masas sísmicas, la suma de pesos en cada nivel que tengamos en nuestro edificio. Esto debe cumplir con algún mínimo, depende de la normativa que estemos estudiando. Y si no se alcanzara ese mínimo, bueno, se busca incrementar nuestras fuerzas sísmicas. Al tener nuestro rango dúctil, van a aumentar nuestras derivas, es decir, nuestros desplazamientos en cada dirección y por lo tanto los modos de vibración. Entonces los desplazamientos máximos elásticos, nuestros máximos plásticos, considerando su ductilidad. Y aquí donde vamos a tener diferentes tipos de movimientos en relación a la altura. Es decir, si estaríamos diseñando conjuntas constructivas, tendremos que diseñar y tratar de evitar que nuestros edificios golpeen al edificio de junto o los edificios dentro de nuestro propio proyecto. Gracias.